lo transmitiremos a Cristina y en la próxima sesión los vamos a contestar. Recordar también, antes de empezar con el contenido de la sesión de hoy, que para obtener el certificado hay que contestar los cuestionarios de fin de sesión de cada sesión. Entonces, mañana vamos a enviar las grabaciones y los cuestionarios de las sesiones de ayer y de hoy. Como siempre, podéis activar vuestros micrófonos para hacer preguntas o bien escribir en el chat para poder intervenir en cualquier momento. Entonces, vamos a empezar ya con el contenido de la sesión de hoy. Hoy son casos prácticos de desórdenes alimenticios. Concretamente vamos a explicar 4 casos prácticos en los que se utilizó SAIOS con objetivos terapéuticos distintos. El primer caso de hoy, vamos a explicar cómo se utilizó SAIOS para evaluar aspectos centrales de los desórdenes alimenticios usando SAIOS. Es decir, nos vamos a centrar en cómo usar SAIOS para evaluar en estos casos. El caso que preparó Cristina es de una paciente de 23 años que sufre o sufría anorexia bulímico-purgativa, era enfermera y vivía con sus padres. En una primera sesión de evaluación lo que se hizo es hacer una entrevista diagnóstica y se le entrega una batería de cuestionarios, uno de personalidad, de ansiedad y depresión y luego otros específicos de los trastornos de la conducta alimentaria para que los haga en casa y así nos aseguramos que la paciente vuelva la próxima sesión, porque ya sabéis que a veces tras la primera sesión los pacientes no vuelven. Entonces, Cristina lo que hizo era entregar estos test para que rellenara en casa y volviera. Además, también se pidió para tarea, digamos, para hacer de cara a la próxima sesión un autorregistro de pensamientos y se le entrega una plantilla para rellenar y entregar en la próxima sesión. Lo que se observó en esta primera sesión de la entrevista diagnóstica es que la paciente sí que mostraba una preocupación por el peso y la comida. Eso se vio en comentarios como, por ejemplo, yo simplemente como comida sana, por eso nada de pizza, ni bollería, ni bistecs, etc. O, por ejemplo, también se detectó una minimización del problema cuando comentaba que no entendía por qué sus padres se preocupaban tanto por su peso y porque había reducido peso en los últimos meses. Sí que se detectó, por otro lado, que la paciente había algún tipo de conductas que aceptaba que eran un poco extrañas. Por ejemplo, comentó que cuando iban a merendar con las amigas sí que se dio cuenta que ella era la única que solo pedía bebida y que si alguna vez pedía algo para picar se sentía un poco culpable y veía que sus amigas no. Entonces aquí había una pequeña consciencia del problema, pero en general había negación. Decía que si ella tenía la dieta que tenía y hacía las conductas alimentarias que hacía era por un tema de salud. Entonces todo esto llevaba, como a modo de resumen, como lo decíamos, preocupación por el peso y la comida, pero por otro lado una minimización de los síntomas. En esa misma sesión se entrevistó a la madre que acompañó a la paciente. ¿Qué información aportó la madre? Pues la madre aportó información respecto a que había habido una pérdida de peso a lo largo de los últimos 6 meses, que a menudo la paciente comía fuera de casa porque al ser enfermera hacía muchos horarios de noche, entonces no comía en casa, hacía muchas comidas las hacía fuera de casa y eso hacía que no podían controlar lo que comía. Lo que sí que habían notado en estos últimos meses es que cuando la paciente comía en casa, evitaba comer muchos platos que le preparaba la madre, diciendo que no eran sanos y que ella, la madre, tampoco debería comerlos. Hasta el punto que la paciente fue ella misma quien acabó por prepararse los platos, es decir, ella se preparaba su comida. Entonces la madre aquí, los padres empezaron a detectar que quizás pasaba algo. Y como hemos dicho, muchas de las comidas la paciente las hacía fuera de casa por razones de su horario laboral y los padres tenían la sospecha de que se saltaba estas comidas y que solo comía cuando estaba en casa la comida que ella se preparaba y lo hacía porque estaba delante de los padres y no quería que se preocuparan. Bueno, estos son algunos de los argumentos que decía la paciente cuando no quería comer la comida de la madre, ¿no? Que no es suficientemente saludable, etc. Entonces, en la segunda sesión, la paciente volvió con todos los cuestionarios rellenados y
Al corregirse, lo que se vio es que había una elevada ansiedad y ciertos síntomas de depresión. Presentaba ciertos rasgos de perfeccionismo, tanto relacionados con su trabajo, como relacionados con la forma de vestir y con el trabajo en casa, con la ayuda en las tareas de la casa. Sí que se observaron presencia de atracones puntuales y conductas compensatorias. Concretamente, aquí hemos puesto un ejemplo de cuando ella mencionó que hacía algún tipo de atracones puntuales, que decía que a veces cuando estaba nerviosa comía más de la cuenta, decía que se podía llegar a acabar un paquete entero de galletas y luego comerse uno de palitos, y entonces dijo, pero luego voy al gimnasio y lo quemo todo. Esto sería una conducta compensatoria. Y además justificaba que esto no era un problema porque decía, todo el mundo hace lo mismo, la gente va al gimnasio para quemar lo que ha comido. Entonces ella no lo veía como que fuera una compensación por haber hecho un atracón. Además, mediante los cuestionarios de evaluación de la imagen corporal, que eran el BAT y el BSQ, se observó un grado elevado de insatisfacción con el propio cuerpo. Entonces, a nivel de evaluación, se siguió en la fase de evaluación, se quería contrastar o indagar en alguno de estos aspectos más en detalle, y aquí es cuando se decidió utilizar SAIOS. Primero de todo, para evaluar más en detalle el tema de la imagen corporal, se utilizó el entorno del vestuario. Como decía, el objetivo terapéutico de utilizar este entorno fue evaluar, uno, el grado de distorsión de la imagen corporal, es decir, ya se había detectado por los cuestionarios que había distorsión de la imagen corporal, pero no sabía el grado de gravedad, y en segundo lugar, en qué partes del cuerpo se centraba esta distorsión de la imagen corporal. Entonces, lo que se hizo es, pues, bueno, como se utiliza este entorno, ¿no? Se tomaron las medidas reales de la paciente, el terapeuta los introdujo en el entorno virtual de SAIOS y luego le puso las gafas a la paciente y le dijo que con el símbolo de más y menos de cada parte del cuerpo modificara el avatar que estaba viendo hasta que el avatar que estaba viendo tuviera las proporciones que ella creía que tenía. Al corregir el cuerpo que había hecho la paciente con el cuerpo que había hecho el terapeuta, que tiene las medidas reales de la paciente, lo que se vio es que había un 90% de distorsión en cadera y piernas. Entonces, aquí lo que se hizo fue comprobar que había una distorsión y especificar en qué partes del cuerpo. Veo que hay una pregunta. Vale, no, perdona. Entonces, seguimos. En segundo lugar, el segundo entorno virtual que se utilizó en la fase de evaluación, insistimos que estamos en fase de evaluación, se utilizó el entorno del VAR, porque lo que se quería hacer, lo que se hizo, era evaluar cómo descentrada está la paciente en su cuerpo y qué pensamientos aparecen al respecto cuando está en situaciones sociales. Es decir, su preocupación por su imagen corporal, hasta qué punto le afecta en situaciones sociales. Lo que se hizo fue poner la paciente en la situación del VAR. Como no estamos trabajando un tema de habilidades sociales, no se puso nivel de dificultad, se dejó el nivel de dificultad estándar y lo que se dijo a la paciente es, ahora vas a estar en una situación social y lo que te pediré luego es que me digas qué pensamientos te han venido y cómo te has sentido. Tú simplemente esté allí, escucha la conversación y participa si se requiere. Entonces, cuando se acabó la conversación, se quitó las gafas y se preguntó a la paciente preguntas tipo ¿cómo de cómoda te has sentido en esta situación? ¿Estabas centrada en la conversación o estabas pensando en cómo te evaluaban? ¿Has sentido que alguno de ellos se fijara en ti o alguna parte de tu cuerpo? Y lo que se vio a raíz de estas preguntas y de comentar la experiencia es que la paciente la mayor parte del tiempo estuvo centrada en cómo, si las personas de la situación se fijaban en ella o no, que no en la conversación. De hecho, creo que en algún punto Cristina, la terapeuta, le preguntó a la paciente sobre de qué temas de conversación había habido y no supo contestar. Algunos sí que los dijo, pero otros no, porque en ese momento estaba tan centrada en evaluar, en mirar si la estaban evaluando o no, que no prestó atención a la conversación. Luego, por otro lado, también
observando la conducta de la paciente mientras lleva las gafas, se vio que estaba todo el rato mirando a la derecha. Cuando se le preguntó por qué había a su derecha y por qué estaba mirando yo, dijo que había una chica, entonces se preguntó por esta chica y lo que acabó diciendo es que esa chica tenía un mejor cuerpo que ella, que se había estado comparando, en definitiva. Entonces, también se detectó que cuando está en situaciones sociales, la paciente no era capaz de estar pendiente de establecer relaciones con las personas de alrededor, sino que estaba más pendiente de cómo eran las personas, si la estaban evaluando o no, etc. Y por último, otro aspecto que surgió cuando se comentó la escena es que de todo el grupo había una persona y un personaje del grupo que es un poquito más antipático, y cuando se le preguntó por este personaje, lo que ella contestó es que sí, que se había sentido un poco incómoda y que creía que esta persona se había hecho una mala imagen de ella, que seguro que la criticaría o había pensado mal de la imagen corporal que tenía ella. Por último, también se preguntó a la paciente, se observó también, observando la conducta no verbal de la paciente mientras llevaba las gafas, se vio que la paciente se había puesto las manos en el estómago, en la barriga. Y lo que comentó, y cuando se le dijo, oye, ¿te has fijado que habías puesto las manos en tu estómago? Ella dijo que no se había dado cuenta, pero que sí que es verdad que lo ha visto en otras situaciones sociales, que lo hace sin darse cuenta, pero que lo hace para, cubrir estas partes del cuerpo que no le gustaban. Entonces, aquí, poco a poco, se consiguió un poquito que la paciente no minimizara tanto el problema o que aceptara algunas conductas que hacía en situaciones sociales y que se diera cuenta, ¿no? Pues el tema atencional, por ejemplo, cómo le llegaba a interferir en situaciones sociales. Por último, también insistimos en la fase de evaluación. Se utilizó el entorno virtual del restaurante con el objetivo terapéutico de evaluar la presencia de miedos ante los alimentos hipercalóricos. Hay que recordar que esta paciente había negado que le causara ansiedad comer alimentos hipercalóricos, que simplemente no los comía por un tema de salud. Y lo que se quería detectar en este entorno haciendo exposición a este entorno, es qué había detrás de esta justificación. Entonces, lo que se hizo fue... y además también fue interesante poner este entorno virtual porque añadieron la opción de estar acompañado y seguíamos también evaluando el factor social, cómo le afectaba a la paciente. Entonces, lo que se hizo es, se activó el entorno de la carta y se pidió que mirara todos los menús y que dijera cuál elegiría. La paciente eligió el hipocalórico. Cuando se le preguntó por qué, dijo que porque era el más saludable. Entonces, se le preguntó qué pasaría si en lugar de comerse el hipocalórico tuviese que comerse el hipercalórico. En ese momento dijo que no pasaría nada, simplemente que no es sano. Entonces, lo que se hizo es activar el hipocalórico, porque hasta este momento solo estaba viendo la carta. Entonces, lo que se hizo es activar el hipocalórico, el saludable según la paciente, y que prestara atención al entorno virtual y que dijera qué nivel de malestar o ansiedad le producía comer este plato. La paciente dijo que el nivel de malestar era entre el 4 y el 5. Entonces, lo que se hizo es poner a continuación el hipercalórico. Y le preguntamos, si ahora te digo que te tienes que comer ¿qué piensas y cuáles son tus niveles de ansiedad? Entonces, la paciente lo que dijo es que sus niveles de malestar-ansiedad también eran un 4 o 5, es decir, similares a si se tuviera que comer una ensalada, que había sido el caso anterior. Y cuando se le dijo por qué, dijo, no entiendo por qué me estás poniendo este menú. Yo no me lo comería, pero porque porque solo la gente vaga, descuidada y que no importa su salud y que solo piensan en comer, se comería este plato. Y luego hay la obesidad que hay. Esto es lo que comentó la paciente cuando se le preguntó por qué no se comería ese plato. Esta escena sirvió para confirmar la presencia de pensamientos distorsionados a pesar de la negación de la paciente. Además, también fue interesante porque cuando se comparó el registro del biofeedback mientras se le mostraba el menú saludable, el de la ensalada, y el menú hipercalórico,
sí que había diferencias de ansiedad en el registro del biofeedback. En cambio, la paciente, cuando se le preguntó subjetivamente su nivel de malestar, dijo que era igual. Entonces, sirvió como ejemplo de minimización del problema. Y, exacto, aquí como resultado, como resultado de este entorno, de utilizar este entorno de esta forma, pues lo que salió es que negaba tener miedo a comer elementos hipercalóricos. Vemos que su justificación no era el miedo a engordar, es decir, negaba que hubiera un problema, sino que era un tema de salud y que había minimización del problema también por el hecho de comparar los biofeedbacks. Entonces, como resumen de este caso, toda esta información extraída de la experiencia del paciente con la realidad virtual fue muy útil para corroborar los resultados de los cuestionarios y evaluar situaciones de manera más realista sin tener que imaginarlas o recordarlas o depender de lo que dice la paciente que pasa. Así que este es el primer caso de cómo se utilizó SAIOS para una paciente con trastornos de la conducta alimentaria para complementar la fase de evaluación. No sé si hay preguntas hasta este momento sobre este caso, es muy teórico, pero también intentamos que sea bastante práctico explicando cómo se han usado los entornos. Si no, recordad que al final de esta sesión dejamos media hora también de preguntas o de debate, entonces si alguien ha utilizado SAIOS para la evaluación, creo que puede ser también un buen momento para compartirlo en esos 30 minutos finales. Así que si veo que no hay dudas específicas de este caso, seguiré con el siguiente caso. Vale, el siguiente caso se utilizó SAIOS para intervenir con el objetivo terapéutico de mejorar la imagen corporal o la distorsión de imagen corporal del siguiente caso. Era un paciente, hombre de 27 años, diagnosticado de bulimia purgativa y era dependiente de una tienda. El historial de este paciente era un paciente que presentaba atracones y vómitos recurrentes de corta evolución, bajo peso, pero no tenía un índice de la masa corporal que le incluyera para ser diagnosticado de anorexia nerviosa. En la evaluación se evidencia que el paciente, aparte de necesitar trabajar sus hábitos alimentarios, presentaba distorsiones de la imagen corporal, en especial en su barriga. Entonces, en primer lugar, para reducir la distorsión de la imagen corporal, se utilizó el restaurante, el entorno virtual del vestuario. Como hemos dicho, ¿no? El objetivo terapéutico era reducir las distorsiones cognitivas de las partes del cuerpo conflictivas. ¿Qué se hizo? Lo que se hizo es que se usó, como se utilizó este entorno, ¿no? Poniendo las medidas reales del paciente, que el paciente luego modificara el avatar poniéndole las medidas que él creía que tenía y haciéndole ver que había en este caso una distorsión del 80%, en especial en el área de su barriga. Entonces, este ejercicio conjuntamente con el ejercicio del espejo, si no me equivoco del nombre, se hizo la técnica del espejo que sirve para confrontar al paciente vestido con ropa ceñida para que se vea con su imagen real. Entonces, se utilizaron los dos ejercicios, la de la técnica del espejo, que no se usa con realidad virtual, junto con hacer el ejercicio del vestuario cada semana. Y esto sirvió para que él fuera reduciendo la distorsión de la imagen corporal. Por otro lado, el tema de la imagen corporal se trabajó también con el entorno del escaneo corporal de mindfulness. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba a nivel de objetivos terapéuticos era que el paciente prestara atención a partes no conflictivas de su cuerpo y experimentara sensaciones positivas. Porque hasta ahora solo prestaba atención a la barriga, que le generaba sensaciones negativas, y se buscaba complementar esto con sensaciones positivas. Como sabéis, el entorno del escaneo corporal lo que hace es que el paciente vaya centrando la atención a diferentes partes de su cuerpo. ¿Qué salió de hacer estas sesiones con el escaneo corporal? Si no recuerdo mal, Cristina, la terapeuta, también hizo este ejercicio casi cada semana durante el curso del tratamiento para que el paciente fuera prestando atención a las diferentes partes del cuerpo cada semana.
Por un lado, se consiguió que el paciente prestara atención a otras partes del cuerpo que no fueran su barriga y también se dio cuenta que tenía dolor de espalda resultado de su trabajo y entonces acudió al médico de cabecera para poderse tratar el dolor de espalda. Y otro punto que no sale aquí en la presentación es que, por ejemplo, también recuperó sensaciones positivas con su cuerpo que había tenido antes de tener la enfermedad y pasaba que, por ejemplo, él le gustaba la forma de su cuello y tras hacer estos ejercicios recuperó la sensación de que le gustara la forma de su cuello, que en cambio durante la enfermedad pues se centró tanto en su barriga y otras partes del cuerpo que ella se olvidó de esta parte. Entonces, poco a poco estableció relaciones positivas de su cuerpo y sensaciones. Este es el segundo caso. No sé si hay dudas o si a alguien se le había ocurrido ya utilizar el entorno del escaneo corporal para trastornos de la conducta alimentaria o si alguien quiere comentarlo. Si no, pasaríamos al tercer caso. Vale, pues entonces sigo con el tercer caso. Vale, perfecto. Sí, el tercer caso es para trabajar los pensamientos residuales también. Esta paciente era una paciente de 40 años que había tenido en el pasado anorexia restrictiva y anorexia parcial. Entonces, bueno, ella era directora de marketing y el historial es este, que hacía unos años trabajó con otro psicólogo y mejoró mucho su anorexia nerviosa y que actualmente estaba mejor, pero asistía a consulta porque seguía teniendo pensamientos residuales y quería trabajar este aspecto para no recaer. Ella se daba cuenta que tenía pensamientos durante su día a día, muchas veces le venían a la cabeza pensamientos relacionados en qué iba a comer, si su pareja ya habría hecho la compra, qué habría comprado, si iban a comer fuera, pues si habría esa comida o no, que luego los hábitos alimenticios eran buenos. No, o sea, digamos, esta parte del tratamiento ya está superada, pero no podía evitar que fuera un tema central durante su día a día a nivel de pensamientos y esto es lo que quería trabajar. Entonces se decidió enseñarle a la paciente técnicas para controlar estos pensamientos y luego también para aceptarlos y que no le generaran malestar. Por un lado, se utilizó el entorno virtual de paseo consciente para para entrenarla en que todo el tiempo pensara en qué va a comer, cuándo, etcétera, y así obstaculizara su recaída. Entonces, lo que se hizo es utilizar el entorno, el ejercicio del árbol, de las hojas, para que experimentara la sensación de estar bastante rato sin pensar en otra cosa y ver que ella era capaz de focalizar su atención en una tarea y que no le vinieran pensamientos. De todas formas, se le dijo, esto es una habilidad que se adquiere, hay que entrenarla y, por lo tanto, lo que te pediré después de hacer este ejercicio es que me digas si te han venido algún pensamiento a la cabeza respecto a la comida, que es normal, porque todavía no estás entrenada en este tipo de tareas de focalización atencional. Entonces, cuando se hizo el ejercicio del árbol, de ir centrando la atención en las hojas, y pues, si alguien no sabe en qué consiste este ejercicio, lo puedo explicar, ¿vale? Y entonces, cuando se acabó el ejercicio de las hojas, se le preguntó qué pensamientos había tenido. Bueno, si le habían venido pensamientos a la cabeza. El primer pensamiento que mencionó es que se había preguntado qué habría hecho su pareja para comer. También pensó en un plato de macarrones que se había comido el día anterior, que sí era demasiado y que lo iba a notar, aunque luego no existen conductas purgativas ni compensatorias. Y el resultado de hacer este ejercicio tras varias sesiones es que se logró que estos pensamientos no fueran el centro de atención de su día a día, porque ella aprendió a, uno, focalizar la atención en sus tareas y dos, cuando le venían los pensamientos, no quedarse encallados en estos pensamientos, sino volver a lo que estaba haciendo. Y entonces cada vez le aparecían menos pensamientos y cuando le venían tenía herramientas para volver a lo que estaba haciendo y no darle protagonismo al hecho de estar pensando en qué iba a comer. Con el mismo objetivo terapéutico,
se utilizó también el entorno virtual de primavera-verano, es decir, se utilizaron los dos entornos, paseo consciente y primavera-verano. Bueno, como decíamos, el objetivo terapéutico es que cada vez tuviese mayor capacidad para prestar atención en el aquí y el ahora, para que no le saltaran pensamientos, y que en caso de que le saltaran, pudiera dejarlos pasar sin detenerse en ellos y que no le afectara tanto, no le interfiriera tanto en su día a día. Este es el caso, exacto, este es el caso 2. Hay el caso 3 sobre cómo, bueno, la paciente que, para trabajar la parte de los pensamientos. ¿Vale? Y luego pasamos al cuarto caso, que es para trabajar las habilidades sociales. Esta era una paciente de 18 años con un trastorno alimentario no especificado, predominio sintomatología restrictiva y era estudiante. Entonces se hizo una entrevista y los problemas principales detectados en la entrevista en el área social es que tenía un miedo a ser evaluada negativamente, porque de hecho comentó que tenía miedo que sus compañeros de clase la evaluaran o la criticaran por cómo iba vestida, por su aspecto físico y cómo iba vestida. En segundo lugar, se detectó una falta de asertividad y comentó, por ejemplo, que sus compañeros de clase le pedían los apuntes cuando habían hecho campana o también cuando hacía un trabajo en grupo que se aprovechaban de que sabían que ella no tenía asertividad y hacían que ella lo hiciera todo y ella no era capaz de decir a sus compañeros de grupo, pues mira, a ti te toca hacer esta parte porque yo he hecho la mía. Y también a problemas de interacción social. La paciente comentaba que no asistía a las cenas de la clase ni a las comidas, etc. Es decir, lo que hacían con los compañeros de clase fuera del colegio, pues que ella no le gustaba ir y no iba. Entonces, también comentó que esto le preocupaba bastante porque el año siguiente tenía que entrar a la universidad y no quería volver a pasar 4 años así porque le daba miedo que solo entrara a la universidad, la gente la juzgara por su aspecto físico, que se aprovecharan de que ella no supiera manejar las situaciones por falta de asertividad y además pues empezar en la rutina de no asistir en los eventos sociales y volver a pasar unos años como los que había pasado en el instituto. Entonces, en este caso, tanto para evaluar el grado de dificultad que la paciente tenía en este tipo de situaciones como para abordar cómo las abordaba, lo que se hizo es preguntarle cómo crees que te sentirías en una situación hipotética como estar en un bar con amigos. Entonces, primero la paciente dijo que siempre evitó quedar y estar en un bar con gente porque no sabría qué decirles, me sentiría estúpida y que porque pensaba que todo el rato la gente se estaría fijando en su aspecto, sobre todo en sus michelines, y que además ella es una persona que no tenía tema de conversación y que podía resultar aburrida a los compañeros. Estos son nuestros comentarios que ella mencionó. Luego se le planteó la opción de recrear la situación de estar en grupo con una situación virtual y le explicamos pues cuáles eran los beneficios, que principalmente se le explicó que no era una situación real con gente que conoce, sino que era una primera aproximación y al estar la psicóloga con ella, le podría asesorar, bueno, primero podría ver cómo actúa la paciente y aconsejarla de qué cosas podría ir cambiando para manejar la situación de otra manera y que aparte era una situación controlada, que no tendría consecuencias reales, etc. Y entonces la paciente al principio no estaba muy convencida, pero seguramente por su poca asertividad no supo decir que no y al final empezaron esta parte de trabajar con la situación del bar virtual. ¿Qué hicieron? Pusieron la situación del bar en grupo para detectar respuestas pasivas en la paciente y trabajarlas. Entonces, ¿qué se vio?
cuando estaban, bueno, en la situación del bar de fobia social, que es el que se utilizó, hay un momento que hay una conversación sobre cine. Y un avatar preguntó a la paciente, no todas las películas son previsibles, hay algunas interesantes, ¿no crees? Y la paciente dio una respuesta muy, muy plana, no lo sé, no veo muchas películas. Entonces, ¿qué hicieron? Pararon la sesión y le explicó, mira, vale, que este tipo de respuesta lo que hace es mostrar poco, que aunque seguramente es porque ella no sabe qué contestar o no cómo contestar, lo que está transmitiendo es poco interés por ese tema de conversación. Entonces, y la paciente dijo, ya, pues que yo tampoco sé de películas, dijo, entonces le explicó, mira, pues una técnica que se puede hacer en este caso es decir, pues no lo sé porque yo no veo muchas películas, pero si me recomiendas una, estaría encantada de verla, ¿no? O ya podré empezar a ver películas. Entonces, lo que se hizo es, haciendo como como role-playing con realidad virtual, parando, analizando qué había contestado la paciente, buscando alternativas, poco a poco lo que se hizo es que la paciente sugiriera las alternativas una vez salidos de la realidad virtual y entonces repetirlo. Y poco a poco ya le venían alternativas cuando llevaba las gafas de realidad virtual y al final se consiguió que la paciente reproduciera otras maneras de responder con palabras más adecuadas. Y esto es un ejemplo. Pues la verdad es que no veo muchas películas, así que no sabría qué decirte, pero si me recomiendas alguna que a ti te haya parecido interesante, te lo agradeceré, ¿no? Pues esto es un ejemplo de lo que le dijo la terapeuta al principio y al final la paciente sola fue aprendiendo respuestas de este tipo a base de practicar con el role-playing, parando y analizando conjuntamente la terapeuta, la psicóloga y ella, qué había contestado la paciente y qué alternativas había. Luego se hizo otro ejercicio relacionado con la interacción social. Se utilizó el entorno de miedo a hablar en público de la audiencia con el objetivo terapéutico de practicar hablar en público exponiendo un tema ante un pequeño grupo del colegio. En este caso se le dijo que se imaginara que eran compañeros de colegio, padres, profesores, etc. El tema que se le propuso a la paciente tenía una doble finalidad terapéutica. Por un lado, enfrentarse al miedo a hablar en público y cómo lo evaluarían y trabajar toda la parte de los pensamientos de cuando te expones ante un grupo social. Y por otro lado, se eligió este tema en concreto para hacer psicoeducación. Cómo afectan los cánones de belleza en nuestra sociedad. Entonces, lo que se hizo es decir a la paciente que explicara desde su punto de vista, desarrollara pues un discurso pues, de 5 o 10 minutos sobre este tema y que diera y entonces la terapeuta le hizo como que los asistentes de la conferencia o de la sesión le hacían preguntas. Entre las preguntas le preguntó qué opinión tienes sobre ese tema y dio una respuesta muy, muy escueta y muy simple. Entonces, cuando acabó, se le preguntó a la paciente cómo se había sentido y qué opinaba de cómo realizara, cómo había sido su respuesta cuando le habían preguntado por la opinión. Como ya era un tema que habían trabajado antes con el VAR, pues la paciente pues dijo sí que es verdad que en ese momento no había sabido qué responder, que se había puesto nerviosa, que no se sentía segura para dar la opinión y entonces se le puso de deberes entre sesiones que se preparara este tema, que buscara información sobre este tema, que se preparara de nuevo explicar cómo afectan los cánones de belleza en nuestra sociedad y que también tendría que exponer su opinión y exponerlo de nuevo. Entonces, esto es lo que hizo a la siguiente sesión y lo que se vio es que la paciente dio una respuesta más elaborada y que fue capaz de expresar su opinión. Y esta es la opinión que dio la paciente. Entonces, bueno, que con el hecho de poder practicar una vez, preparárselo en casa y volver a practicar, se vio que había habido una mejoría tanto en la expresión o exposición de un tema como en
la elaboración de una opinión. Y este es el resumen del cuarto caso práctico que teníamos preparados para la sesión de hoy. Entonces ahora es vuestro turno de dudas y preguntas, aportaciones. Entonces estaría bien si tenéis dudas o si, por ejemplo, alguno de los asistentes ha tratado algún paciente con trastorno de la conducta alimentaria, que también explicará su experiencia. Así que voy a empezar lanzando esta pregunta. ¿Alguno de los asistentes ha tratado al paciente con trastorno de la conducta alimentaria con SAIOS, ya sea con los entornos específicos o trabajando, pues a lo mejor habilidades sociales como hemos presentado hoy, o haciendo relajación, por ejemplo? Vale, de momento no. Vale, Matilde comenta que ha utilizado el entorno del escenario para evaluación. Matilde, por ejemplo, en el caso que hemos expuesto hoy, para evaluación se utilizó en la fase de evaluación una sesión solo, y creo que Cristina, la psicóloga, me explicó que al final también lo volvió a utilizar. En tu caso, Matilde, ¿lo utilizaste solo una vez con esa paciente o varias? ¿O lo hiciste también durante el tratamiento o a inicio y final? Vale, Matilde comenta que todavía no ha terminado, entonces de momento entiendo que solo has hecho una sesión. Perfecto. Por cierto, si queréis intervenir, podéis activar vuestro micrófono desde la ventanita de asistentes. Podéis activar vuestro micrófono. Entonces, voy comentando lo que estáis diciendo por el chat, perdón. Teresa Morali comenta que... pregunta. En relación con el caso 2, en el escaneo corporal se obvia el abdomen al tener aversión a su barriga, o también se trabaja. Pues ahora mismo esto tendría que preguntarlo a Cristina, pero yo creo recordar que cuando estábamos preparando el caso comentó que también se trabaja. ¿Por qué? Porque al prestar atención al cuerpo, al estómago, te das cuenta si realmente, la idea es que la paciente se dé cuenta de si realmente hay tanto malestar, tanto volumen en esa parte del cuerpo o no. Lo que sí que es importante es que este tipo de ejercicios de focalizar la atención en las partes del cuerpo no se hagan después de comer, porque Cristina nos comentó que una vez hicieron este ejercicio grupal de ir focalizando la atención en las partes del cuerpo después de comer, y que pasaba que fue contraproducente, porque justo después de comer sí que hay ciertas sensaciones en el estómago de hinchazón, de estar hinchado, etcétera. Entonces, que no tuvo el efecto que querían, sino al contrario, realmente los pacientes sentían malestar de haber comido. Entonces, no es recomendable hacer este ejercicio después de comer. A ver si puedo... Recupero comentarios de antes. Mariona, entiendo que entorno, escenario, miedo a la oscuridad. No sé si estás comentando que utilizaste el miedo a la oscuridad para un paciente con trastorno de conducta alimentaria. Mariona, si puedes activar tu micrófono y explicarlo, creo que sería muy interesante. Vale. Mariona, luego a exposición y relajación. Vale. Vale, Patricia preguntaba qué instrumentos de evaluación se utilizaron en el segundo caso. Déjame revisar un segundo las notas, a ver si lo veo. Si no, lo preguntamos de cara a la siguiente sesión. Vale. Caso 2. Pues mira, no tengo aquí qué instrumentos de evaluación se utilizaron para el caso 2. Sí que veo que como es un
caso de imagen corporal y en el primer caso para trabajar la imagen corporal se pasaron mira, espera que lo voy a buscar. En el primer caso, de todos, para la evaluación de la imagen corporal, se utilizó el espera que lo miramos. Aquí, el BAT y el BSQ. Voy a mirar si tengo más notas sobre estos. Exacto, BAT y BSQ, exacto. Que se pueden utilizar para la evaluación de la imagen corporal. Luego, más preguntas, voy leyendo. Recordad que podéis poner el micrófono, ¿eh? Si queréis intervenir. Sí. Javier, vale, veo que alguien ha activado el micrófono. Sí, Victoria. nada. Estela. Estela, adelante. Sí, mira, tengo un paciente que tiene, bueno, hace poquito tuvo una urgencia en una guardia con un problema de una alergia alimentaria y ahora tiene fobia a comer cualquier tipo de alimento. Entonces, todavía no usé, digamos, el entorno de realidad virtual con él. ¿Y cuál me aconsejarías para comenzar con este paciente? Vale, perfecto. Yo voy a explicarte lo que yo te aconsejaría, pero de todas formas, si cualquier asistente quiere añadir alguna información, pues adelante. Yo lo que utilizaría es el entorno del restaurante, del restaurante de dentro de trastornos alimenticios, porque hay varios menús. Entonces, lo que haría como psicóloga es, primero, en el manual tienes explicado qué comida hay en cada menú. Es decir, en el primero hay ensalada con tomate y zanahoria, en el segundo hay remolacha y pollo, no me acuerdo. Entonces, preparar antes, hacer un listado de todos estos ingredientes, de estos alimentos, preguntarles cuáles le generan más malestar si se los tuviera que comer en incertidumbre, es decir, sin haberlo preparado ella, y a partir de aquí haríamos exposición gradual. Lo que me da menos malestar es comer una ensalada, pues pondríamos el menú de la ensalada. Y si lo que le da más malestar es la hamburguesa porque lo que le causó malestar llevaba ketchup, me lo invento, pues acabaríamos con eso. Y entonces haríamos exposición. Es importante también tener en cuenta cuál es el motivo de malestar, la reacción alérgica o que pudiera atragantarse al comer alguno de estos alimentos. No, Entiendo que sí, que volver a tener una reacción alérgica donde se sintió que se moría, que se ahogaba, ¿no? ya, porque no sabe qué le hizo reacción o le han dicho algunos ingredientes, pero puede que más y por eso tiene miedo, ¿no? Claro, todavía no tiene los resultados de las pruebas, entonces no sabe exactamente cuál es el motivo. Uh-huh. Pues entonces, en este caso, como lo que le da miedo es que le haga una reacción alérgica y a la vez atragantarse y que se mueva, ¿no? No atragantarse, pero que esto le pueda causar ahogo y que dificultad de respiración, lo que tendría que hacer es esto. Por un lado, hacer exposición gradual, pero por otro lado también practicar relajación de Jacobson para notar las sensaciones corporales, sobre todo Vale. las que estén centradas en la parte del cuello, la cara, la boca, la lengua y el cuello, para ella poder tener mejor detección de las sensaciones corporales de esta parte del cuerpo. Podría ser otra manera de enfocarlo. No sé si alguien puede o que se le ocurre otra manera de enfocarlo, pero yo miraría estas dos maneras, una exposición gradual y otro, Jacobson, para trabajar las sensaciones corporales de lo que sería el ahogo, el cuello y la garganta y todas estas partes. Vale, muchas gracias. De nada. Voy a ver si cualquier otra persona tiene dudas. Si no, voy leyendo el chat porque veo... Sí, o ver, mira, Javier de las Rozas. He usado la relajación y el restaurante, pero lo de usar el hablar en público me parece una idea estupenda. Perfecto. Pues si lo utilizas, pues mándanos feedback o a lo mejor si lo haces entre hoy y la próxima sesión, pues también en los minutos finales de la sesión lo puedes comentar a ver qué tal ha ido. Sigo. Perdón, que voy leyendo, ¿eh? Si hay un trastorno
comórbido de personalidad es más complicado con un paciente que, uy, se me ha ido ahora, que más sugiere trabajar con estos casos. Trastorno comórbido de personalidad y TCA, entiendo, ¿no? A ver. Sí, TCA con trastorno comórbido de personalidad. Vale, depende del trastorno de personalidad que sea, ¿no? No. ¿Tienes un caso en concreto, Patricia? Limítrofe. Vale. Pues a ver, bueno, voy a mirar limítrofe y bulimia. O sea, entiendo que es un TLP, ¿no? Con bulimia. Bueno, estos casos suelen ser muy complicados y de hecho hay bastante comorbilidad entre estos dos trastornos. Si acaso, yo ahora mismo no tengo suficiente experiencia como para dar respuesta a este caso en concreto, lo que vamos a hacer es consultarlo. Si algún asistente tiene alguna sugerencia o aportación a hacer sobre este caso en concreto que comenta Patricia, lo que sí que yo haría, me imagino, es por un lado, trabajar estrategias transversales del control de los impulsos y luego sí trabajar algunos aspectos específicos de la bulimia independientemente de la comorbilidad, que no afecten al TLP, digamos. Pero esto, como diría, podríamos hacer por un lado control de impulsos, gestión de las cogniciones, todo lo que sean aspectos de relajación que le podrían ayudar a ambos trastornos. Y con temas de relajación lo mismo. No se suele recomendar hacer relajación después de haber comido, por lo mismo, porque como son mucho más conscientes de las sensaciones corporales, puede ser contraproducente. ¿Cuál era? Perdón. ¿Cómo se generaliza la práctica del mindfulness día a día? Vale. Teresa Morali anteriormente ha preguntado cómo se generaliza la práctica del mindfulness en el día a día. Perfecto. Pues con la paciente que hemos comentado hoy de los pensamientos, que ella tenía esto, ¿no? Que a menudo le venían pensamientos relacionados con si su marido habría hecho la compra, que esto le generaba malestar, no podía parar de pensar si lo habría hecho bien o no, qué habría para comer, etcétera. Pues nosotros, en este caso, Cristina le enseñó la técnica de las hojas del árbol con la realidad virtual. Lo que hizo es enseñarle otras maneras de aplicar este mismo ejercicio estando en su día a día. Por ejemplo, pues como comentaba ayer Joan Miquel, pues pones una gota de agua en la parte superior de un vaso y mirar cómo cae. Y tú tienes que seguir el recorrido de la gota de agua hasta el final del vaso y luego tirar otra y otra y solamente fijar la atención en la gota de agua. Esto sería un paralelismo al ejercicio del árbol. De todas formas, hay distintas maneras de hacer ejercicios de mindfulness para generalizarlos, como por ejemplo focalizar la atención pues cuando vas andando por la calle, el sonido de los coches, solo de los coches, y cuando te das cuenta que cambias de un coche a otro, ¿no? Sigues una moto y cuando se va y coges o el sonido de otra moto, tienes que dar cuenta si estás pensando en el sonido de la moto o en otra cosa, ¿no? O pues mirar las nubes y ver cómo pasan y lo mismo, darte cuenta si estás pensando en otra cosa cuando se desvanece la nube o si sigues pensando en la forma de las nubes, ¿no? Todo este tipo de ejercicios es la manera de generalizarlos. También se puede hacer lo que dijimos ayer, poner el ejercicio de tareas para casa, que si la paciente tiene un teléfono Android de gama media, que se descargue la app de Sayos y se lo pone con unas Google Cardboard de estas que te regalan en el supermercado con cualquier cosa que compras y puede practicar el mismo ejercicio exactamente en casa. Que aparte lo que hace es que lo hagan, porque a veces si tú le explicas otras formas que no requieren pues de esto de las gafas, etcétera, pues no lo acaban haciendo. En cambio, si es como un poquito más físico,
pueden repetir exactamente el mismo ejercicio en casa y se motivan más y lo hacen, no lo dejan para otro momento. Y si no, también si busquéis en Play Store hay infinitas apps de temas de mindfulness, etcétera, que también pueden estar bien. Pero antes hay que vosotros mirarlos y mirar si se adecúan a las necesidades. Esto siempre vosotros tenéis que aconsejar. O sea, tener vuestro criterio y aconsejarlo. Perfecto. Vamos a mirar. Preguntaba Francisco Pérez, el control de impulsos que has comentado, ¿con qué escenario? ¿Cómo podría trabajarse la impulsividad en la plataforma? ¿Vale? Yo, por un lado, todo lo que sea el control de la activación, podría ser con los ejercicios de relajación. Por otro lado, se me ocurre, pero esto ya sería más específico de situaciones sociales, pero poner el entorno virtual de la situación social de la oficina y puedes elegir según el nivel de dificultad que te cuestione lo que tú estás explicando. Entonces es también saber mantener la calma en este momento y dar una respuesta correcta. Y luego también todo lo que sea los ejercicios de focalización atencional, porque aprende que en el momento en que a ti el paciente le sube las ganas, bueno, la falta de control de los impulsos, dirigir la atención a otra cosa para que no vaya creciendo, o sea, a ver si me explico, perdón. Es que este es un caso que vamos a explicar también en otra sesión, justamente de control de la ira con mindfulness en la tercera sesión, pero básicamente lo que se hizo con ese caso es una persona que tenía problemas de ira, porque entonces cogía arrebatos en el trabajo, entonces se le quería enseñar técnicas de control del impulso. Lo que se hacía es, cuando el paciente se estaba poniendo nervioso porque me parece que era su jefe, le decía que no lo estaba haciendo bien o le negaba, pues, lo que fuera, que generaba la ira, se le enseñaron técnicas de focalización de la atención, uno, en otras cosas, es decir, tener la capacidad de en ese momento ponerse a pensar en otra cosa para que no le vaya subiendo más y más la ira, y dos, para no quedarse, luego cuando se va, requedarse en lo que acaba de pasar y no le vaya subiendo la ira, sino que una vez te vas fuera de la situación, tenés la capacidad de focalizar la atención en otra cosa y bajar la ira y entonces no tener tanta impulsividad. Javier añade que la impulsividad se trabaja muy bien con el ejercicio de las hojas. Vencer a pasarte a otra hoja antes de que caiga. Perfecto. Sí, exacto. Este sería el ejercicio que comenta Javier, es muy, muy bueno, ¿no? Tú tienes que dejar de pensar en lo que estás pensando antes de que caiga la hoja porque te está generando ira o malestar. Esto sería otra forma de hacerlo muy bien. Vale, podríamos saber para los casos vistos número medio de sesiones empleando Sayus. Pues mira, voy a ver, si no me equivoco, en el primer caso se utilizó la sesión del vestuario solo una única vez a nivel de evaluación y la del bar solo otra vez. Y ahora no te sabría decir si se utilizaron las dos en la misma sesión o no. Pero básicamente en este caso se utilizó pues esto en una o dos sesiones a nivel de evaluación en el primer caso. En el segundo caso se utilizaron el vestuario y el escaneo corporal cada sesión en las que se trabajó la imagen corporal, que ahora no sé decirte cuántas sesiones es, así que lo preguntaremos a Cristina para que nos lo diga y lo comentamos en la próxima sesión. En el caso de la paciente con mindfulness también lo voy a preguntar porque creo que se hizo varias veces. Porque se estuvo practicando, así que le voy a preguntar. Y el último, que era el de las habilidades sociales, creo que se hizo 4 sesiones. Se hizo un par de sesiones con la situación del bar primero y luego se hizo una sesión para preparar el tema de la exposición en público sobre
los cánones de belleza, los deberes para casa y otra sesión. Así que creo que fueron 2 de bar y 2 de exposición en grupo, en la última. A ver, voy a ver qué más preguntas hay. Vale, Francesc Palomar pregunta ¿cómo puede bajarse un paciente la app de ensayos? Mira, la manera en que lo estamos haciendo actualmente es, vosotros le preguntáis al paciente el móvil que tiene y el modelo nos lo decís a nosotros, porque nosotros entonces os diremos, vale, este teléfono móvil es compatible y entonces os mandamos el link a vosotros o directamente, sino el paciente que se ponga en contacto con nosotros. ¿Vale? Para bajarse la app de ensayos, un paciente simplemente tiene que ir a app.ensayos.com. ¿Qué pasa? Que es mejor que antes nos digáis a nosotros qué móvil tiene, porque si son de gama baja o baja media, puede que no le funcione la app pues porque no tiene suficiente potencia para abrir los entornos o no tiene giroscopio. ¿Vale? Y las gafas que puede utilizar el paciente, si no tiene un móvil Samsung S7 o S8, puede utilizar cualquier gafas. Cuanto más caras las gafas, mejores son. Entonces, pero digamos que hay estas Google Cardboard de nada, 15 euros o 10 euros, que no tienen gran calidad, pero sí que sirve para pues, poder ver la escena, el audio, etc. Vale. Matilde pregunta, ¿cómo se pueden mandar tareas a los pacientes? Vale, pues como veo que tenemos un poco de tiempo, si os parece os lo voy a enseñar ahora. Entro yo en la plataforma y os lo enseño. Muy bien. Voy a salir de la presentación, voy a abrir la plataforma. Añadir que sí, perdón. Buena puntualización. Solo los clientes que estáis suscritos a la tarifa Platinum podéis mandar tareas a los pacientes. Es una funcionalidad que solo está disponible para los clientes Platinum, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace? Entramos en la plataforma, perdón. Muy bien. Estoy conectando. Vale. Entonces, primero, para poder asignar una tarea al paciente, primero la tenéis que haber hecho en sesión. Si, por ejemplo, yo quiero poner de tarea un ejercicio de relajación y no quiero hacerlo en sesión para no perder tiempo, pues lanzo una escena de relajación sin que esté el paciente, lanzo la escena de relajación y me la guardo como si la hubiera hecho con el paciente. Lo que es importante es, aquí a informes, ponerle un título a la sesión que sea significativo, que os acordéis. Por ejemplo, voy a ver la última sesión que hice yo, desórdenes alimenticios, vestuario, vale, lo he utilizado, nada, 1 minuto. Entonces, le voy a poner un título relevante, voy a poner sesión 2, vestuario, ¿vale? Imaginaros que esta es la sesión 2 que he hecho con una paciente. Como os saldrán informes, le ponéis un título. Volvemos al apartado pacientes informes. Me voy a mis pacientes y me fijo, por ejemplo, que el paciente 1, voy aquí al lápiz y me fijo que tenga un nombre de usuario y una contraseña. En este caso yo tengo ya un nombre de usuario que es demo y la contraseña ya se la puse en su día. Si nunca la habéis puesto, pues le ponéis aquí un nombre de usuario y contraseña. Esto es lo que el paciente tendrá que entrar en su app, en su móvil. Es importante que el nombre de usuario que el paciente va a poner en su móvil es demo, pero también este número. Es decir, tiene que poner 28-demo, en mi caso, en mi paciente. Vosotros tendréis un número distinto. 135-Patricia. Y la contraseña, pues, no sé, Patricia, lo que le queráis poner. ¿Vale? Entonces le damos a guardar. Y digo, vale, sí, tengo ya un perfil de paciente en pacientes que tiene un usuario y contraseña y si voy a informes, la sesión que quiero para poner de deberes se llama sesión 2 vestuario. Genial, lo tengo todo controlado. Pues me voy aquí a deberes y digo, quiero crear un deber nuevo, unos deberes nuevos. Quiero que el paciente que se llama AG, en mi caso, que era el primero que teníamos seleccionado, haga de deberes la sesión que se llama sesión 2 vestuario. ¿Veis? Me sale aquí.
la selecciono, se me queda en azul y digo guardar. Y ya está. Homework creado correctamente. Y de hecho, si me voy al final de todo, de todos los homeworks que yo he asignado a mis pacientes, que son todos estos de aquí, veo que el 28-demo, que es el paciente que hemos usado ahora, tiene la sesión 2 a vestuario asignado para tareas de la casa. Y él, cuando el paciente entre en la app, si se va a deberes, ya lo verá. Mira, de hecho, a ver si tenemos por aquí un teléfono, voy a mirar. Mira, yo creo que tengo uno aquí. Voy a mirar a ver si os lo puedo enseñar, qué es lo que ve el paciente. Un momento. A ver. Vale, entonces, en el en el móvil, ¿estáis viendo, se ve bien mi móvil? Vale, entonces aquí, en lugar de poner, imaginaos que este es el móvil del paciente, ¿eh? Se ha instalado la app y le digo, muy bien, tienes que introducir aquí el nombre de usuario, en este caso 28-demo, y ya está. Y de contraseña la que yo le puse, se la digo al paciente, muy bien. Pongo aquí esto y le doy a OK. Ahora me dice que no tengo, perdón, no tengo internet y no os lo puedo enseñar. Bueno, entonces cuando entra, claro, perdón, ahora no os lo puedo enseñar. Cuando entra, veréis todo el listado de tareas que habéis hecho. Probadlo vosotros, los que seáis Platinums, probadlo y si tenéis dudas nos escribís por el chat aquí en la plataforma ahora después de la sesión y os explicamos cómo hacerlo, si habéis tenido algún tipo de problemas. Vale, David Lacambra pregunta, ¿cómo se controla el tiempo de homework dentro del entorno? Vale, el homework exactamente, o sea, los deberes, lo que hace exactamente es repetir idénticamente la sesión que tú has hecho. Por ejemplo, voy a ver, lo que yo ya lo lancé yo, si pongo esta sesión de deberes, pasará que se va a abrir el miedo a los animales, las arañas, que el tamaño será mediano, que en el segundo número 15 va a pasar a pequeño, que en el segundo 16 la cantidad será máxima, que en el segundo 28 pondré que se muevan y que en el 29 haré que se paren de mover, etc. Es decir, lo que se hace es repetirse idénticamente lo que tú grabaste. Entonces, no hay control porque digamos que tú ya lo decidiste cuando hiciste la sesión con el paciente. La idea es, hoy hemos hecho esto, pues exactamente lo mismo, te lo he grabado, que se graba automáticamente, y te lo pongo para que lo repitas en casa. Perfecto. Es lo mismo que para la sesión previa en consulta. Sí, exacto. Silvia pregunta, ¿qué entornos ofrece Sayos? ¿Podrías contarme? Porque yo trabajo con intestino irritable y quiero saber si me sirven algunos de los que ya tienen. Y trastorno de ansiedad generalizada, pánico, TIC, trastorno reptil. A ver, Silvia, tenemos muchos entornos. Entonces, TOC, sí, mira, pues así a modo rápido te explico, tenemos aquí, bueno, todo lo que serían fobias específicas, tenemos para TOC distintos entornos de baño público, principalmente de higiene, luego tenemos un grupo de psicoeducaciones aquí, aquí, agorafobia y pánico, son psicoeducaciones sobre qué es el miedo, qué es el pánico, etcétera, y luego los entornos virtuales, cualquier situación que quieras reproducir, estar en casa, estar en un aeropuerto, estar en la calle, estar en un, no sé, en el metro, en la plaza, etcétera, en cualquier sitio tú puedes reproducir sintomatología de ataques de pánico, hiperventilación y taquicardia. Básicamente, ¿no? Y si no, que algún asistente si me quiere corregir, básicamente lo que tienes a ellos es situaciones de la vida diaria, cualquier tipo de situación, y hay de muchos tipos, pues como estar en casa, solo, acompañado, en un bar, en el metro, como diciendo, que tú puedes utilizar en función de qué situación quieres que trabajar con tu paciente. A lo mejor, por ejemplo, dentro de TOC, nosotros tenemos un entorno de un baño público, pero a lo mejor tu paciente tiene un TOC de enfermedad, de que le da miedo pues todo lo que sea contaminarse, coger enfermedades, pues aparte del baño público puedes coger e irte
al entorno de miedo a las agujas que hay una sala de espera de un hospital y allí también le serviría. Entonces, exacto, baños, supermercados, aviones, autopista, ir a fiesta, todo esto lo tienes. Francisco Pérez, ¿puedes explicar mejor lo de reproducir, hiperventilación y taquicardia? Sí. Si te has fijado, o si os habéis fijado en cualquier entorno virtual, en los vídeos no, ¿vale? Si os fijáis, mira, ahora que veis mi pantalla, para saber si una escena es de realidad virtual o es un vídeo, tenéis este icono de aquí, ¿vale? Entonces, en cualquier escena que sea de realidad virtual, tenéis esas pestañitas que pone eventos, variables de configuración, relajación, y hay una pestañita que pone interoceptivo. Tienes allí, cuando abres esta pestañita, tenéis lo que es hiperventilación y taquicardia, que lo que hace es añadir un audio de una taquicardia y se escucha muy bien con auriculares un pum, 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 pum. Y cuanto más subes el volumen, más fuerte se escucha. O bien una taquicardia. Hay una hiperventilación. El objetivo es hacer exposición interoceptiva. Cuando tú tienes un paciente con ataques de pánico, el protocolo de intervención los protocolos de intervención validados lo que dicen es que hay que hacer exposición a las sensaciones físicas tenidas por el paciente. Y hay los típicos ejercicios de exposición interoceptiva de ponerse como a dar vueltas, por ejemplo, para experimentar mareo o no sé, ¿no? El típico de hacer así como si estuvieras corriendo sin moverte del sitio para cansarte y tener sensación de taquicardia, ¿no? Pues estos ejercicios, en lugar de hacer dar vueltas al paciente o de hacerle correr en la sala para que tenga la sensación corporal de que el corazón le va rápido, lo puedes simular auditivamente para que sientan las mismas sensaciones físicas que sienten cuando tienen un ataque de pánico, se expongan y entonces hay la parte de psicoeducación de explicarles es normal, no te vas a morir, nadie se ha muerto de un ataque de pánico, duran un minuto, etc. Vale. Vale, entonces hay preguntas sobre el sensor de biofeedback. Vale, Patricia, doy 4 pinceladas. Lo que sí que te recomendaría mejor es que entres en el centro de aprendizaje, que ahora voy a enseñar cómo se accede. Mira, vas a formaciones de aprendizaje, aquí en la plataforma. Aquí hay las formaciones que hacemos cada semana, donde explicamos lo básico del biofeedback también. Aquí, ensayos centro de aprendizaje. Entras con el mismo nombre de usuario y contraseña, ¿vale? Voy a mirar, pongo en castellano, me voy a vídeos y aquí hay un vídeo sobre el biofeedback que explica los mínimos sobre el biofeedback. A ver si lo podéis escuchar. Si no, ahora os pongo el link en el chat para que lo miréis. ¿Se escucha? Ahí. En este tutorial vamos a aprender a utilizar el equipo de biofeedback eSense, tanto a nivel técnico como a nivel terapéutico, para saber cómo interpretar las gráficas que nos proporciona. Para ello, vamos a empezar haciendo una sencilla demostración. En primer lugar, conectaremos el sensor al teléfono. Primero debemos colocar los electrodos con un sencillo clic. Esto explica cómo montar el biofeedback, ¿no? Cuando os llega está desmontado y hay que colocar así estos electrodos, ¿vale? Voy pasando el vídeo un poquito más rápido, ¿vale? Colocar los electrodos. A la salida de los auriculares del móvil. Enchufáis el biofeedback a la salida de los auriculares del móvil, es decir, en la parte de abajo. Seguido, vamos a colocar los 2 electrodos en contacto con los dedos del paciente, ¿vale? Enrollándolos en la segunda falange. Vale, aquí Recuerda que el sensor eSense mide la conductancia cutánea, por lo que los sensores deben estar bien ajustados en contacto con la piel, aunque no deben quedar ni demasiado apretados ni demasiado sueltos. Exacto, esto es importante. Que cómodo para el paciente. Esto es importante. Lo que mide el biofeedback es los cambios en sudoración de la piel, básicamente. Entonces es importante que esté en contacto con la piel. Sin interferencias.
Ahora vamos a enchufar los Enchufas, auriculares a la salida exacto, complementaria los que auriculares. encontraremos en el cable del equipo de biofeedback. ¿Se escucha Esto bien? nos permite reducir Vale. y evitar interferencias. Vale. En caso de que se sigan produciendo, el Vale, audio esto puede lo paso. darnos las del sensor hasta que no se haya pulsado play por primera vez. Entonces, básicamente aquí lo que dice es que primero tienes que pulsar play para que se vea Pero el antes de empezar biofeedback. la sesión, vamos a llevar a cabo el registro basal del paciente. Vale, hay que tomar registro basal, es decir, Para ello, pulsemos. Antes de exponer al paciente, le ponemos activamos el entorno el biofeedback con el play y activando el biofeedback, pero no le ponemos de las nuevo gafas. para parar la simulación. Aunque la escena está pausada, fíjate que el biofeedback sigue registrando. ¿Vale? Esto es para medir el nivel basal. Este es el momento en que vamos a aprovechar para obtener la medida del nivel basal de activación fisiológica de nuestro paciente. Para ello, no debe estar expuesto a ninguna situación de estrés. Es por ello que la simulación debe estar en pausa en todo momento. Durante este tiempo podemos aprovechar para explicarle en qué consistirá la sesión de hoy. No hace falta que lleve puestas las gafas, pero los sensores sí que deben estar conectados a sus dedos. Para obtener una buena medida basal, debemos registrar alrededor de 1 minuto. Cuando haya pasado este tiempo, podemos empezar la exposición. El nivel basal del paciente se debe medir a cada sesión, ya que nos proporciona unos valores. Vale, bueno, básicamente estos son aquí te explica cómo medir el nivel basal y a partir de aquí te explica cómo interpretarlo, que lo que es importante es que no hay un valor que sea el correcto, es decir, no es como la frecuencia cardíaca, que los valores que estás bien es entre tal valor y tal valor, sino que aquí cada día tienes una conductancia de la piel distinta en función de lo que hayas comido, de la humedad del ambiente, etcétera. Y lo que sí que es importante es ver la tendencia, la variación a lo largo de la sesión. Yo os recomiendo que si nunca habéis utilizado herramientas de biofeedback y menos si son temas de conductancia de la piel, os vais aquí en el centro de aprendizaje, en el apartado descargas, bajáis y hay el manual del biofeedback, es súper gráfico, a ver, es muy visual y explica cómo interpretarlo. Y hay distintos casos prácticos de cómo se interpreta. Espera. Entonces, yo recomendaría esto. Espera, es una tarjeta negra. Uy, Igual que la de otro. perdón, que se había activado el micrófono. Vale. Pues aquí tenéis este manual que, por ejemplo, mira, voy a buscar dónde se comparan las gráficas porque ayuda bastante a mirar cómo interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes un ejemplo, aquí, interpretación del registro. Y aquí os da ejemplos de distintos casos, ¿ves? Que explica, esto es la activación, esto es la habituación, esto es que se está relajando y te va explicando cómo interpretarlo, ¿vale? Así que yo lo que recomiendo es que os leáis el manual y veáis el vídeo si nunca habéis trabajado con sensores de biofeedback. Y si acaso, si os quedan dudas, siempre nos podéis llamar. O por el chat o por correo, lo que queráis. No sé si hay más preguntas. Vale, Victoria, me preguntas por el nombre de la aplicación de móvil. Entiendo que te refieres a la aplicación para los pacientes. ¿Tú ya tienes aplicación de ensayos? Vale, sí. Pues la aplicación para los pacientes es exactamente la misma que la de ensayos, ¿vale? Entonces, para descargarla, el paciente tiene que ir a la página web que es app.sayus.com. Mira, lo escribo aquí. Lo que pasa es que yo os recomiendo, sobre todo al principio, que si algún paciente se quiere descargar la app, que nos digáis antes el modelo que tiene, porque no todos los móviles son compatibles. Nefe pregunta, ¿nos enviaréis la sesión por mail?
Sí, lo hemos dicho al principio, pero por si alguien todavía no había entrado en la sesión, tanto la grabación de la sesión de hoy. ¿No se escucha bien ahora? Tanto la sesión de la grabación de hoy como la de ayer, juntamente con los cuestionarios que hay que rellenar para obtener el certificado, se van a mandar mañana. Recordad que para obtener el certificado hay que visualizar las 4 sesiones y contestar los cuestionarios de las 4 sesiones, ¿vale? Entonces, mañana vamos a enviar las grabaciones por si alguien ha tenido que irse a mitad de la sesión y los cuestionarios. Vale, pues no sé si hay más preguntas sobre el contenido de hoy. También puede ser un buen momento ahora para preguntaros si hay algún tema que os gustaría que presentáramos en el próximo día o tenéis alguna pregunta para que nos podamos preparar y presentar el próximo día en el turno de preguntas. Por ejemplo, antes ha quedado pendiente el tema de cuántas sesiones se hizo por cada paciente. También el tema de comorbilidad de trastorno de personalidad con un TCA. Entonces, no sé si tenéis algún caso. Mariana dice, miedo a quedarse solo en casa por la noche. Genial, Mariana, muy buen caso. ¿Adulto o infantil? Adulto. Viene por ejemplo, miedo porque tienen miedo, o sea, tienen miedo a quedarse solo por si le roban, porque tuvo una mala experiencia. ¿O hay algún otro motivo? En cualquier caso, miedo a quedarse solo en casa por la noche. Sí. Ahora he activado el micro. Perfecto. No existe ningún trauma, pero es una persona que le da muchísimo miedo quedarse sola y esto está representando tener muchos problemas de pareja, porque la pareja por motivos laborales viaja. Entonces nos encontramos con una persona de 28 años que siempre que la pareja se va, tiene que ir o acudir a casa de una amiga o familiares cercanos. Vale, ¿qué factores influyen en el estar solo? Es decir, ¿es lo mismo estar sola? O sea, entiendo que tiene que ser de noche, pero por ejemplo, si es por la tarde y es de noche y es oscuro porque es invierno, ¿también le da miedo? No, el miedo le empieza a la 1 de la madrugada hasta las 5. Vale. Entonces, si hay tormenta, ¿es otro factor que lo agrava? Lo agrava, pero lo hemos trabajado con SIUS y la verdad que ha ido bien la exposición. Vale, porque yo lo que te voy a decir es, tienes hacer toda la parte de exposición con los entornos de, por ejemplo, miedo a volar en casa de noche y luego puedes añadir la tormenta y luego también sin tormenta. Tienes el miedo a la oscuridad, que es ideal para este caso, que aunque inicialmente está pensado para infantil, a ver si lo veo, miedo a la oscuridad, aquí... Sí, este es el problema que me encuentro, que esta escena es muy para infantil. Quítale el robot, le puedes quitar el robot. El único problema que tiene es, si le coge una crisis de ansiedad, ¿a quién acude? Vale, el tema móvil, todo esto ya lo hemos trabajado, pero es un miedo irreal, es un miedo que ella tiene sobre sí misma cuando nunca ha ocurrido nada. Tiene miedo a que le dé un ataque de ansiedad. O a que le ocurra algo y no sepa a quién acudir, porque en aquellas horas de la noche es cuando todo el mundo duerme, cuando no quiere molestar, cuando etc. Pero que le ocurra algo sería que le dé un ataque de pánico, por ejemplo. Sí, principalmente. Vale, entonces, parece ser que tiene algunos más de crisis de ansiedad y de agorafobia, ¿no? Sí, es decir, entiendo que le pasa por la noche, pero por ejemplo, si dentro de un avión cerrada también le podría dar ansiedad. No, le da más cuando está en coche, en caravana. En coche, vale, pues entonces yo sí, o sea, lo que aquí habría que hacer es seguir el tratamiento de una agorafobia y esto tienes varias cosas. Uno, primero, enseñarle los vídeos de psicoeducación de agorafobia específicos, aunque, ¿sabes? Hasta ahora no se le haya diagnosticado de agorafobia, tienes agorafobia y pánico, todos estos. El miedo a la asfixia, el miedo al desmayo, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo a perder el control? Todo esto, y entonces, de todas las escenas que hay ensayos, ir mirando, ir listándolas, las que tú crees que le pueden generar ansiedad y hacer una exposición gradual.
ir en coche en caravana, en coche por un túnel corto, en coche por un túnel infinito, sola de noche, todo esto, y ir haciendo exposición. Y luego también puedes añadir la exposición interoceptiva, en este caso, la hiperventilación, como si se estuviera asfixiando. Vale, muchas gracias. De nada. Hasta luego, un buen fin de... Vale, ¿tenéis algo en el centro de aprendizaje sobre el MDR? Ahora no me lo sé de memoria. En principio, lo vamos a mirar, ¿no? Porque no me lo sé. Aquí veo que... Mira, aquí hay el manual del MDR. Pues sí, aquí hay el manual del MDR y explica cómo utilizar este entorno, aunque realmente, más allá de la parte técnica de cómo hacer que sea un estímulo horizontal o vertical o diagonal, todo lo demás se aplica igual que el MDR normal, es decir, el número de secuencias, de la frecuencia, las repeticiones por minuto, etcétera, tienes que hacerlo igual que lo harías sin realidad virtual. Vale, veo que alguien, si se preguntaba si se puede utilizar este entorno sin conocimiento de la técnica. No lo aconsejamos, porque esto básicamente lo que es hacer es aplicar esta técnica de una forma más fácil para el terapeuta, pero hay que conocerla, tienes que estar capacitado en aplicar la técnica del MDR. Nosotros no damos formación específica de MDR. Y esto hay unos centros de capacitación, etcétera, que es lo que os recomendamos. Sí, hay que estar acreditado para utilizar el MDR. Sí. No sé. Vale, nos estáis sugiriendo que presentemos casos de TOC y hipocondría. Vale, a ver, de TDAH en el foro, que ya que estamos, voy a entrar para que lo veáis, red.sayus.com, ¿vale? Voy a entrar al foro, que todos vosotros tenéis acceso. Si no habéis entrado nunca, os pedirá que os registréis y ya está. Pues aquí dentro, en categorías, hay lo que son casos clínicos. Los casos clínicos son sesiones que hacemos cada mes en las que un psicólogo que utiliza Sayus presenta un caso que haya tratado. Entonces, pues mira, aquí hay un caso de TDAH, ¿ves? No sé, hemos tenido casos bueno, es que siempre son súper interesantes, ¿no? Pero hay varias grabaciones de casos que podéis ver. Mira, tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales, también súper interesante. Entonces, aquí podéis ver casos clínicos mira, aquí hay un caso de poliomielitis y ataque de pánico, que tendría algunos rasgos en común sobre el caso que preguntaba Mariona. Pues aquí podéis ver las grabaciones y así pues aprender. Y de todas formas tomamos nota si hay algún caso que queréis ver, por ejemplo, tipo TOC, que aquí nos haya presentado, pues lo tomamos nota y lo buscaremos para que algún psicólogo lo presente en los siguientes meses. A ver, no sé si hay más preguntas, quedan 5 minutos. Webinar. Sí, perdón. Sobre todo, de cara a que habéis preguntado el TDAH infantil, recordad que hicimos el curso de cómo utilizar Sayus para población infanto-juvenil. Entonces, bueno, los que seáis Platinum tenéis acceso a este curso. Si no sabéis dónde encontrarlo, nos escribís y os pasamos el acceso a este curso, que es para los clientes que seáis Platinum. Si hay alguno de vosotros aquí que no es Platinum y le gustaría poder serlo para poder hacer las sesiones de deberes para los pacientes que hemos comentado antes, o bien para ver los cursos de infanto juvenil, etcétera, pues que se ponga en contacto con nosotros y miraremos de gestionarlo. Muy bien. Pues como veo que ya no hay más preguntas, nada, pues como decíamos, mañana mandamos grabaciones y cuestionarios
Y nos vemos la semana que viene, en que se van a presentar casos de trastornos adaptativos. Y va a ser muy transversal también, así que esperemos que os haya interesado la sesión de hoy y nos vemos el lunes que viene. Un saludo. Buenas tardes. Hasta la próxima sesión. Gracias. Adiós, muchas gracias.